Vamos a comenzar aquí un curso introductorio de las ecuaciones diferenciales. Este curso presupone algunos conocimientos de análisis matemático y también conocimientos de álgebra. Empecemos por el principio. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, como su nombre lo indica, una ecuación diferencial es una ecuación. Sin embargo, hasta ahora en las ecuaciones que uno ha visto, la incógnita siempre representa un número, es decir, el tipo de soluciones que uno espera encontrar en una ecuación, de las que hemos visto hasta ahora, insisto, son números. En eso se diferencia una ecuación diferencial porque en una ecuación diferencial la incógnita representa una función, o sea, uno busca como soluciones de una ecuación diferencial una función, como digo. A su vez, la palabra diferencial alude al hecho de que en esa ecuación aparecen derivadas de esa función incógnita. Lo digo así en plural, derivadas, porque puede aparecer la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, etcétera, etcétera, combinadas incluso entre sí. Veamos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Esta que estoy mostrando acá, y' más i igual a 3 por e a la 2x, efectivamente es una ecuación diferencial. La i es la función incógnita, que es en este caso una función incógnita de variable x, o sea, la función incógnita es una función i que es, insisto, función de x. Otra ecuación diferencial, por ejemplo, es esta que estamos mostrando aquí, y segunda más i igual a x cuadrado. En la primera ecuación aparece la derivada primera de la función incógnita y como es la máxima derivada que aparece se lo llama ecuación de primer orden. Acá hay un concepto que es similar al grado de un polinomio. El grado de un polinomio es la mayor potencia de x que aparece. El orden de una ecuación diferencial es el mayor orden de derivación que aparece en la expresión. En este caso, insisto, tendríamos en el caso de i' más i igual a 3 por e a la 2x una ecuación de primer orden. En cambio, la otra, obviamente, es una ecuación de segundo orden. Hablemos brevemente de la clasificación de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, a grandes rasgos, se clasifican en dos grandes tipos. Por un lado tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDO para los amigos, que es el tipo de ecuación que acabamos de ver, o sea, ecuaciones donde la incógnita representa una función de una sola variable. Recordemos que en las ecuaciones que vimos recién, la función incógnita es y como función de x, es una sola variable. Y después tenemos las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son ecuaciones diferenciales donde la función incógnita es una función de dos o más variables y en la ecuación, como su nombre lo indica, aparecen derivadas parciales de esa función incógnita. Por ejemplo, bueno, ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, acabamos de ver dos. Un ejemplo de una ecuación diferencial en derivadas parciales sería este que estamos viendo acá. En este caso, la función incógnita sería una función que estamos llamando z, que es función de xy, o sea, una función de dos variables, y ahí tenemos una ecuación diferencial que puede tener a esa función z, a esa z, digamos, como función incógnita. En este curso solamente vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias. La teoría de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es mucho más compleja, mucho más difícil, e insisto, solamente vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias. En realidad, aunque no les hayan puesto ese nombre, ustedes en cursos anteriores de análisis ya han visto ecuaciones diferenciales con anterioridad, ecuaciones diferenciales ordinarias, digo, ¿no? Que son las que estamos viendo. Por ejemplo, eso aparece cuando calculamos una primitiva, o antiderivada también se la suele llamar. Por ejemplo, supongamos que planteamos esto, estamos buscando la función y, que es la integral o la primitiva de x. ¿Qué es esa y? ¿Qué estamos buscando? Bueno, la primitiva lo que nos pide es una función que cuando la derivemos nos dé como resultado x. Ese es el planteo de este símbolo. El símbolo de la integral representa eso en este caso. Pero justamente, si uno dice que lo que uno está buscando es que la derivada de y sea x, lo que uno está diciendo es que está buscando resolver esta ecuación diferencial. Y' igual a x. O sea, calcular una primitiva es, en realidad, resolver una ecuación diferencial de primer orden. En este caso, la solución de la ecuación diferencial, como sabemos, es la función x cuadrado sobre 2 más c, donde c es una constante arbitraria. En realidad no hay una única solución de la ecuación diferencial, sino que hay toda una familia de soluciones, cada una de las cuales está dada por un valor concreto de c. Como vamos a ver enseguida, esta situación es común en las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales normalmente no tienen una sola solución, una única solución, sino que esa solución depende de una o más constantes, ahora lo vamos a ver, que en realidad generan toda una familia de soluciones. ¿Qué es entonces una solución de una ecuación diferencial? Bueno, el concepto es similar al que uno tenía cuando resolvió una ecuación numérica, llamémosla así. La solución de una ecuación numérica es cualquier número que reemplazado en la incógnita nos deja una solución correcta. Ahora es lo mismo, si tenemos esta ecuación diferencial, una solución es cualquier función que reemplazada en la ecuación nos deja una igualdad correcta. O sea, en este caso sería cualquier función que, si calculamos su derivada y le sumamos la propia función, el resultado nos da 3 por e a la 2x.
Se puede verificar fácilmente que si C es una constante cualquiera, entonces la expresión que estamos mostrando ahí representa siempre una solución de la ecuación. No estoy diciendo cómo se obtiene esa solución, pero sí es fácil, insisto, verificar que efectivamente cualquier función de esa forma es solución de la ecuación. Donde C, insisto, es una constante cualquiera. Esa expresión se la llama la solución general de la ecuación. Cada valor concreto de C nos da lo que se conoce como una solución particular. O sea, por ejemplo, si C fuera 7, por decir algo, e a la 2x más 7 por e a la menos x sería una solución particular de la ecuación. Esta solución particular o las soluciones particulares en general suelen quedar determinadas por lo que se conoce como una condición inicial. Una condición inicial es el dato que nos dice el valor de la función en algún punto en concreto. Por ejemplo, y de 0 igual a 3. No tiene por qué ser en 0, aunque se le llama condición inicial, no tiene por qué ser en 0, sino que puede ser y de 7 igual a 25, cualquier dato. Se le llama condición inicial por lo siguiente. En general, cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales, está pensando en problemas de modelización matemática, o sea, está pensando en la descripción matemática de fenómenos físicos, por ejemplo, y en este caso, si y representara la posición de un móvil, y' sería su velocidad, y la ecuación nos estaría hablando de una relación entre la posición y la velocidad de un móvil, e y de 0 sería entonces la posición inicial, o sea, el concepto de condición inicial, en este caso, puede estar asociado al concepto de posición inicial de un móvil que se desplaza. Cuando uno tiene una ecuación diferencial y establece una condición inicial, forma esos dos conceptos juntos, esos dos datos juntos, constituyen lo que se conoce como un problema de valores iniciales. Entonces, en este caso, concretamente, en el caso que decíamos hace un momento, el problema de valores iniciales se escribiría así como lo estamos viendo, y la solución de ese problema sería la solución particular que hemos hallado. Otro ejemplo de condición inicial y de solución general. En este caso, la ecuación y segunda más y igual a x cuadrado que también habíamos puesto al principio. En este caso estamos hablando de una ecuación de segundo orden. Bueno, en las ecuaciones de segunda orden, la solución general depende de dos constantes. O sea, la solución general de una ecuación de primer orden depende de una sola constante, de una ecuación de segundo orden depende de dos constantes, de una de tercer orden depende de tres constantes y así sucesivamente. De nuevo, como dije antes, no estamos mostrando cómo se encuentra esa solución, pero sí se puede verificar fácilmente que si uno reemplaza en la ecuación y segunda más y igual a x cuadrado, no importa quiénes sean C1 y C2, efectivamente la expresión que estamos mostrando ahí siempre da una solución de la ecuación. En este caso, si volvemos a la analogía física que estábamos hablando antes, donde y estamos pensando como la función posición de un móvil, la derivada segunda es la aceleración, es la variación de la velocidad, o sea, es la aceleración, y en este caso la ecuación estaría expresando una condición que tiene que cumplir la aceleración en relación con la posición del móvil. Y en este caso, cuando uno trabaja en física con problemas que hablan de la aceleración, lo que tiene que dar como dato inicial es la posición y la velocidad iniciales. En este caso, efectivamente, en las ecuaciones de segundo orden, la condición inicial tiene la forma de el valor de la función y el de la derivada en el mismo punto, que insisto, físicamente sería como estar dando la posición y la velocidad iniciales. No tiene por qué ser en cero, se lo llama inicial, la palabra inicial podría asociar que uno tiene que hacerlo en cero, y de hecho en los dos ejemplos que acabo de hacer así lo hice, pero como también dije antes, uno podría estar dando acá el valor de y en, qué sé yo, y de 7 igual a tanto y prima de 7 igual a tanto. Eso sí se da la condición en el mismo número, porque en otro caso podría no existir solución del problema, como ya veremos en algún otro momento. En este caso se puede demostrar que, simplemente hay que hacer los cálculos correspondientes, que la solución particular que corresponde a esta condición inicial es la que estamos viendo ahí. C1 sería 3, C2 sería 2. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Bueno, la verdad es que las ecuaciones diferenciales son una de las herramientas fundamentales de la matemática porque son importantísimas para modelizar matemáticamente procesos físicos, biológicos, económicos, etc. ¿Qué quiere decir modelizar? Quiere decir describir esos procesos matemáticamente, pero no describir en un sentido simplemente pasivo de decir qué es lo que está pasando, sino además una descripción que nos permite predecir qué es lo que va a suceder a futuro con esos fenómenos. Esta importancia de las ecuaciones diferenciales ya fue reconocida por los primeros teóricos del cálculo, por los inventores del cálculo. Newton y Leibniz ya estudiaron ecuaciones diferenciales para resolver problemas físicos o geométricos, por ejemplo, y los grandes teóricos que siguieron a ellos, como los hermanos Bernoulli o Leonard Euler, estamos hablando a fines del siglo XVII, principios del XVIII, estos matemáticos, como digo, Bernoulli y Euler, también estudiaron ecuaciones diferenciales con ese mismo propósito.
Veamos un ejemplo. Tomemos por ejemplo lo que se conoce como el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea que es el movimiento de una partícula, de un objeto, de un ente que se está moviendo en línea recta con aceleración constante. Un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado es por ejemplo la caída libre cuando no se toma en cuenta la resistencia del aire. Hay una fórmula muy conocida que describe la posición de un móvil que se desplaza de esa manera. Lo que vamos a ver a continuación es que esa fórmula bien conocida se deduce de la resolución de una ecuación diferencial. Ese es el punto. Gran parte de las ecuaciones, de las fórmulas que uno conoce en física, se deducen justamente de la resolución de ecuaciones diferenciales. Veamos cómo sucede eso en este caso. Llamemos entonces I de t a la función posición de un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. I de t es la variable, se llama t en general a la variable cuando esta representa el tiempo. Tradicionalmente no se habla en este caso de I de x, sino de I de t. Ahora, la condición de que la aceleración es constante se expresa así, como ya hemos dicho antes, si I es la posición, I' es la velocidad y la derivada segunda es entonces la aceleración. La aceleración es constante y segunda es una constante a. Integramos ambos miembros, nos queda eso que estamos viendo ahí, donde c es una constante, la constante de integración, o sea, una constante numérica cualquiera. Si uno reemplaza en 0, evalúen t igual a 0 en ambos miembros, llega a que esa constante c es I' de 0, o sea, la velocidad inicial. Después volvemos a integrar ambos miembros y obtenemos esto que estamos viendo ahí, donde d sería otra constante diferente, una constante de integración nueva, que si uno reemplaza en 0, otra vez llega a esa fórmula, que es la famosa fórmula justamente del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que uno suele leer de derecha a izquierda, que sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, la fórmula, insisto, la conclusión es que la famosa fórmula para calcular la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente variado se deduce de una ecuación diferencial. E insisto, muchas de las fórmulas que uno conoce se deducen de ecuaciones diferenciales. Las leyes físicas se expresan muchas veces mediante ecuaciones diferenciales. Y también, así como las leyes físicas, muchos procesos, insisto, biológicos, económicos, etc., se describen mediante ecuaciones diferenciales. Veamos otro ejemplo, en este caso tomado de la biología. Digamos que I de t representa la cantidad de individuos en una cierta población de animales. Digo animales como podría decir plantas, virus o también bacterias. Ahí tenemos justamente una bacteria gorda que nos mira con cierta cara de amenaza. Este ejemplo nos da pie para hacer una reflexión interesante acerca del concepto de modelización matemática. Cuando uno modeliza, o sea, describe matemáticamente un fenómeno, hay que mantener un cierto equilibrio entre dos factores, que serían estos. Por un lado, uno quiere que el modelo sea lo más preciso posible, o sea, que describa lo más ajustadamente posible el fenómeno para que las predicciones que uno haga tengan cierto aviso de verosimilitud. Pero al mismo tiempo, muchas veces ser demasiado preciso implica una complejidad matemática que lo vuelve inmanejable. O sea, el equilibrio está entre, por un lado, tratar de ser preciso, tratar de ser ajustado a la realidad, pero no tanto que implique una complejidad matemática inmanejable. En este caso, la simplificación está dada por lo siguiente. La población de animales es un número discreto, o sea, uno puede tener 2.520 animales, 2.342, nunca tiene pi animales o en general una cantidad irracional de animales. Sin embargo, la función i, que es una función que va de RR, sí tiene valores irracionales en su imagen. Bueno, pero justamente acá el equilibrio, digamos, la negociación que uno hace, llamémoslo así, es que uno toma la función i como una aproximación de la cantidad, una aproximación lo suficientemente buena como para ser realista, pero que al mismo tiempo nos permite utilizar las herramientas del cálculo. Si I de t entonces representa la cantidad de individuos, I' es la velocidad de crecimiento o de decrecimiento de esa cantidad de individuos. Si I' es positiva, eso indica que la población está creciendo. Si I' es negativa, eso implica que la población está decreciendo. Digamos que I mide la cantidad de animales por miles. Quiero decir que I de t valga 8, querría decir que hay 8.000 individuos, que valga 7,5, querría decir que hay 7.500 individuos. En ese caso, I' de t mide la velocidad de crecimiento en función por unidad de tiempo. Digamos que la unidad de tiempo fueran años, por decir algo. En realidad la unidad de tiempo depende de la situación. En el caso de animales grandes, efectivamente el año es una buena unidad. En el caso de bacterias o de virus, quizás días u horas podría ser una unidad más razonable. Entonces digamos que estamos pensando en animales mamíferos grandes, pongamos por caso, y que estamos pensando en años. Entonces si uno dice que la población crece, que I' es 4, eso estaría diciendo que la población está creciendo a un ritmo de 4.000 individuos por año más o menos. Ahora, 4.000 individuos por año, ¿es mucho o es poco? ¿Es un crecimiento rápido o un crecimiento lento? O sea, ¿es alto o bajo esa derivada?
Bueno, en realidad depende de la comparación con la población total, o sea, 4.000 individuos sobre una población total de 200 es muchísimo. 4.000 individuos sobre una población total de 7.000 millones, si estuviéramos hablando de seres humanos, es bastante poco. O sea, en realidad lo que nos mide si la población está creciendo mucho o poco no es tanto la velocidad en sí, sino lo que se llama la tasa de crecimiento, que es la comparación de la velocidad con la población total. O sea, como digo, 4.000 sobre un total de 500 es muchísimo, 4.000 sobre un total de 7.000 millones no es tanto. Entonces lo que interesa es la tasa de crecimiento, que se calcula entonces como I' sobre I. Ahora bien, se puede demostrar por postulados de la biología que cuando no hay limitación de recursos, o sea, si la población de la que estamos hablando no tiene ninguna limitación de recursos, ni alimentos, ni espacios, etc., la tasa de crecimiento es constante. O sea, la tasa de crecimiento es el porcentaje de la población que aumenta. La tasa básicamente, si la multiplicamos por 100, de hecho es el porcentaje. Entonces lo que estamos diciendo es que si no hay ninguna limitación de crecimiento, el porcentaje de la población que se reproduce por unidad de tiempo es siempre el mismo. ¿Cuándo no hay limitación de recursos? En realidad, las situaciones reales donde no hay limitación de recursos son muy pocas. En general, siempre hay limitación. Uno puede pensar, por ejemplo, en un cultivo de bacterias en un laboratorio. Ahí podría uno decir que no hay limitación de alimento y de espacio, por lo menos por un tiempo. O uno podría imaginar una situación así medio de ciencia ficción, donde aparece un virus nuevo, de pronto hay un virus que afecta a los humanos no tienen ningún tipo de defensa contra ese virus, no hay vacuna, ni tampoco hay el sistema inmunológico está acostumbrado a luchar contra ese virus, y el virus se puede expandir rápidamente entre la población, sobre todo si es muy contagioso. En ese caso, medio de ciencia ficción, uno tendría, para el caso del virus, una situación donde, al menos en principio, la limitación de espacio vital para reproducirse no tiene ninguna limitación. Bajo esa situación, entonces, si la tasa de crecimiento es constante, esta es la ecuación diferencial que describe el crecimiento de esa población, bajo esa hipótesis. Tasa de crecimiento y prima sobre I igual a una constante positiva. Bueno, se puede demostrar, después vamos a hacer el cálculo dentro de un ratito, por ahora créanme, de hecho se puede verificar, que la solución general de esa ecuación es I de t igual a c por e a la k por t. Insisto, eso ahora en este momento ustedes lo pueden verificar fácilmente, que efectivamente esas funciones, cualquier función para cualquier valor de c, cualquier función de la forma c por e a la k por t, solución de esa ecuación. Después vamos a ver cómo de hecho se deduce que esas son todas efectivamente las soluciones, donde c es la población inicial en este caso. Entonces lo que estamos diciendo básicamente que bajo esas condiciones de no limitación de recursos, la población crece exponencialmente, como están creciendo ahora estas bacterias. Las ecuaciones diferenciales nos van a interesar principalmente como herramienta de modelización, y cuando uno utiliza las ecuaciones diferenciales como herramienta de modelización, normalmente las ecuaciones que surgen son de primer orden o de segundo orden, porque normalmente las hipótesis tienen que ver con la variación de una cantidad, o sea, con la velocidad de variación o con la aceleración de esa cantidad. Entonces, como digo, las ecuaciones que surgen suelen ser de primer orden o de segundo orden. Empecemos con las de primer orden. La forma general en que se escribe una ecuación de primer orden es así, y' igual a f de x y, o sea, uno supone que de alguna manera la derivada de la función incógnita está despejada en función de la variable de esa función incógnita y de la función incógnita en sí. Por ejemplo, el ejemplo que voy a hacer es medio obvio, pero para que quede claro el concepto, si tenemos esta ecuación que vimos antes, y' más i, igual a 3 por e a la 2x, ahí tenemos cómo se puede escribir efectivamente de la forma que estamos diciendo. Muchas veces ese despeje no se puede hacer en forma explícita, en ese caso se dice que se hace en forma implícita, pero esos son detalles técnicos que no nos van a afectar mucho. La condición inicial en forma genérica se escribe así, o sea, como decíamos antes, en forma genérica la condición inicial consiste en dar el valor de la función en un punto, y en ese caso el problema de valores iniciales en forma genérica se escribe como estamos viendo ahí abajo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese problema siempre tiene solución? Antes resolvimos un ejemplo en el que sí tenía, pero la pregunta es, insisto, ¿siempre tiene solución? El teorema que responde esto es el llamado teorema de Picard, que ahí tenemos su enunciado formal. El teorema de Picard dice básicamente, más allá de todo este enunciado que está ahí escrito, que es correcto obviamente, que si la ecuación diferencial que uno está planteando tiene condiciones razonables, o sea, si la función f es continua, etcétera, etcétera, o sea, si las condiciones de la ecuación diferencial son razonables, entonces el problema de valores iniciales siempre tiene solución, y de hecho tiene solución única. Eso es básicamente el concepto que tenemos que rescatar del teorema de Picard. Como digo, el teorema de Picard nos dice que bajo condiciones razonables el problema de valores iniciales tiene siempre solución única. Ahora, una cosa es que la solución exista y otra cosa es encontrar la solución, e incluso otra cosa es que esa solución se pueda expresar de una manera relativamente sencilla.
Veamos un ejemplo. Tomemos por ejemplo este problema de cálculo de primitiva que, como ya dijimos, equivale a resolver una ecuación diferencial. En este caso la ecuación diferencial y' igual a e a la x cuadrado. Esa ecuación diferencial tiene solución, hay una solución general. De hecho, ya sea por el teorema de Picard, ya sea porque toda función continua tiene una primitiva. Sin embargo, sorpresivamente se puede demostrar que esa primitiva no se puede expresar como combinación finita de funciones elementales. Funciones elementales son todas las funciones que uno se imagina: polinomios, logaritmos, raíces cuadradas, funciones trigonométricas, etc. Y combinación finita querría decir suma, resta, multiplicación, división o composición de una cantidad finita de ellas. No hay ninguna, no existe, no es que no se conoce. Se ha demostrado que no existe ninguna combinación finita de funciones elementales que me dé una expresión cuya derivada sea e a la x cuadrado. Sí se puede expresar esa primitiva mediante series de potencias, por ejemplo, y se puede calcular en forma aproximada. Pero insisto, no hay ninguna combinación finita que nos dé esa función, que nos dé una primitiva de la x cuadrado. O sea, una cosa es que exista, otra cosa es que se pueda calcular. Incluso hay ecuaciones diferenciales, muchas ecuaciones diferenciales, para las cuales no se conoce ningún método de resolución. Existe su solución por el teorema de Picard, por ejemplo, pero no se pueden resolver de una manera clara y precisa. O sea, no hay método de resolución para esas ecuaciones diferenciales. De hecho, las ecuaciones que sí se pueden resolver de una manera clara y concreta, como con una solución prolija, digamos así, como las que hemos mostrado antes, son muy pocas realmente. Por eso, justamente por eso, no nos vamos a detener en métodos de resolución. Vamos a ver algunos, sí, pero no nos vamos a detener mucho en métodos de resolución, sino que nos vamos a detener, como ya dije antes, en la ecuación diferencial como herramienta de modelización. Nos va a interesar estudiar cómo modeliza, qué conclusiones uno puede sacar, etcétera, etcétera. Y para resolver las ecuaciones diferenciales nos vamos a apoyar mucho en la herramienta informática. Hay muchos programas, páginas de internet que nos permitan resolver ecuaciones diferenciales y nos vamos a apoyar principalmente en esas herramientas más que a ponernos a resolver mecánicamente ecuaciones diferenciales, que por un lado son pocas las que se pueden resolver y por otro lado no vale la pena detenernos a hacer cuentas que una computadora hoy en día puede hacer con mucha más claridad y eficiencia. Uno de los pocos métodos de resolución que vamos a ver es el que corresponde a las ecuaciones de variables separables. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver este método? Bueno, por un lado porque es sencillo, no requiere mucha complicación. Por otro lado porque hay varias ecuaciones que modelizan fenómenos físicos o biológicos de otro tipo que corresponden a este tipo de ecuación. Y además porque nos va a permitir hacer una pequeña reflexión histórica acerca del cálculo. Entonces, una ecuación diferencial es de variables separables. Una ecuación de primer orden es de variables separables, si la f de x y se puede escribir como el producto de g de x por h de y, o sea, puede escribir como el producto de una función que depende solamente de x por otra función que depende solamente de y. ¿Cómo se resuelve una ecuación de este tipo? Entonces tenemos y' igual a f de x y, lo que hacemos es escribimos a y' como de esa manera, diferencial de y sobre diferencial de x, que es una escritura posible de la derivada que ya no se usa tanto, pero que fue de mucho uso hasta no hace mucho tiempo. Y f de x y entonces lo escribimos efectivamente como el producto de algo que depende de x por algo que depende de y. Y ahora hacemos algo interesante, raro pero interesante, que es esto. Pasamos multiplicando el diferencial de x y dividiendo el h de y. O sea, ¿qué quiere decir pasar multiplicando el diferencial de x? La verdad, nada, no queda muy en claro lo que eso significa. Si yo tuviera que explicar cómo justificar eso teóricamente, la verdad es que no tengo una justificación precisa. El de y sobre de x se considera un símbolo único. Todo es símbolo completo que representa la derivada, no tiene mucho sentido. Y sin embargo, en la práctica funciona. Como vamos a ver ahora a continuación en un ejemplo, lo que uno hace a continuación es integrar ambos miembros y listo, ahí sale todo. Acá esto es como una especie de rémora histórica del cálculo, que es esta. En sus primeros tiempos el cálculo estaba lleno de esta clase de ejemplos donde la justificación teórica de las deducciones era muy endeble o muy poco clara, y sin embargo en la práctica funcionaba. Como le decía D'Alembert a sus alumnos en el siglo XVIII, él les decía: persevera que la fe ya te llegará. O sea, no me vas a creer mucho la justificación, pero cuando veas que esto funciona ya lo vas a creer. Bueno, de alguna manera es lo que yo les estoy diciendo acá. Esto que estoy diciendo no se puede justificar teóricamente de una manera precisa, pero funciona. Es cierto, sí es cierto que uno puede hacer toda esta deducción y llegar a una fórmula parecida de una manera más rigurosa, más larga, pero más rigurosa, pero este método de resolución funciona en la práctica y es mucho más claro, digamos, si uno omite reflexionar sobre qué significa ese dx, queda mucho más claro que uno está haciendo de esta manera. Pasa lo que está dividiendo, lo pasa multiplicando y listo. Veamos un ejemplo. Tomamos este ejemplo que habíamos visto antes, que era y' sobre y igual a k, que como dijimos representa el crecimiento de una población, por ejemplo, de bacterias o de virus,
cuando no tiene limitación en cuanto a los recursos que necesita para reproducirse. Si uno escribe así la ecuación, y' igual a k por i, queda en evidencia que efectivamente se trata de una ecuación de variables separables. Es el producto de algo que depende solamente de y, claramente que sí, por una constante. La constante se puede pensar como una función de x, o sea, cuando la x no aparece, lo que tenemos es efectivamente una ecuación de variables separables también. Aplicamos 6 métodos, escribimos y' como di sobre dt, pongo t porque t es la variable en este caso, es un detalle simplemente, pasamos el dt multiplicando y la i dividiendo, o sea, siempre es el dt o el de x que está dividiendo pasa multiplicando y todo lo que dependa de i pasa dividiendo. En este caso podría haber también pasado la k dividiendo, es lo mismo. Continuamos, en la expresión que nos quedó integramos ambos miembros. Al integral de la izquierda, como dice de i, la i funciona como variable, o sea, el integral es con respecto a una variable i. Nos olvidamos por un rato que esa i en realidad era una función. Integramos ambos miembros, pues obviamente a la derecha la variable es t, nos queda eso que estamos viendo ahí, que a su vez se transforma en esto que estamos viendo ahí, que a su vez se transforma en esto otro. Si este último paso lo hice muy rápido, expliquémoslo un poquito más en detalle. Tenemos módulo de i igual a i a la k por t más c. Esa suma de exponentes se transforma en un producto. Y a su vez que el módulo de i sea igual a eso, quiere decir que i solo, digamos así, es más menos eso, que a su vez se transforma en lo que habíamos dicho antes. Ahora, más menos c a la c es a su vez una constante que podemos llamar c. Estrictamente hablando, uno debería usar una letra diferente, pero la técnica de ecuaciones diferenciales, que como digo, admite cierta ambigüedad en su rigor lógico, admite que cualquier cosa que sea una constante arbitraria se llame c, aunque repita la letra con respecto a algo anterior. Entonces, en definitiva, la solución general de la ecuación es c por r k por t, como habíamos dicho antes, o sea, si la tasa de crecimiento es constante, las bacterias se van reproduciendo, bacterias, virus o lo que sea, se van reproduciendo exponencialmente. Pero, como dije antes, no nos va a interesar tanto la resolución explícita de ecuaciones diferenciales, en parte porque hay muchas ecuaciones que no se pueden resolver explícitamente, sino que nos va a interesar la ecuación como herramienta de modelización y nos va a interesar un estudio más profundo que va más allá de lo numérico o de la resolución algebraica de las ecuaciones y que podemos titular la ecuación habla. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos el siguiente ejemplo. En realidad decíamos que cuando no hay limitación en los recursos, la población crece exponencialmente, o sea, la tasa de crecimiento es constante, lo cual nos lleva a un crecimiento exponencial. Cuando hay limitaciones de espacio, particularmente cuando el hábitat puede sostener una población máxima posible, en ese caso una ecuación más realista es esta de acá, lo que se llama ecuación logística. En esta ecuación K sigue siendo una constante de proporcionalidad y A en este caso es la población máxima que puede sostener el hábitat. Acá tenemos un ejemplo más concreto donde A vale 4. Acá estamos suponiendo en realidad que I mide la cantidad de individuos en miles, o sea 4 quiere decir que el hábitat puede sostener como máximo 4.000 individuos. K sigue siendo una constante que no estamos estableciendo, pero que es un número positivo. Se puede demostrar que no importa cuál sea el valor inicial, o sea, no importa cuál sea I de 0, siempre y cuando esté entre 0 y 4, en este caso estamos asumiendo que es un número pequeño cercano a 0, pero insisto, siempre y cuando el valor inicial esté entre 0 y 4, se puede demostrar que la curva, la solución, va a tener el gráfico que estamos viendo ahí, que se llama curva sigmoidea, porque tiene forma aproximadamente de una letra S. Lo interesante, y eso es lo que quiero destacar, que eso se puede demostrar sin resolver la ecuación. No es necesario resolver la ecuación diferencial para hacer ese estudio. Después, más adelante, en otra clase, vamos a ver este estudio más precisamente, de forma más detallada. Pero fíjense lo siguiente, como para pensar un poco esta clase de cosas, que tienen que ver con lo que yo digo que la ecuación habla. Pensemos esto. Tomemos ese término que estoy destacando ahí, que es el que aparece nuevo, digamos, en la ecuación logística con respecto a la primera versión de la población que habíamos visto antes. Ese 4 menos i, cuando el i es pequeño, cuando el i está cerca de 0, cuando es mucho más pequeño que 4, cuando, insisto, está cerca de 0, 4 menos i es prácticamente 4, o sea, la ecuación se parece a i' sobre i igual a 4 por k, es aproximadamente eso, que corresponde al caso que habíamos visto antes de crecimiento exponencial. Por eso, cerca de 0, cuando la curva recién comienza, digamos así, la forma es aproximadamente exponencial. Si uno se mira la parte de la curva que queda en ese óvalo que acabo de dibujar, ahí se parece a un crecimiento exponencial. Sin embargo, cuando la población se va acercando a 4, ese 4 menos i va siendo más significativo y va haciendo que se achique la tasa de crecimiento. A medida que i se acerca a 4, a medida que i se acerca a la población máxima,
4 menos i se va acercando a 0, eso quiere decir que la tasa de crecimiento va disminuyendo y por eso vemos entonces que rápidamente la población empieza a estabilizarse de alguna manera y de hecho se puede demostrar, insisto, sin resolver la ecuación, que en el límite, cuando t tiende a infinito, en el límite la función tiende efectivamente a 4, o sea, la población tiende a llenar todo el hábitat disponible a la larga, digamos, a medida que el tiempo tiende al infinito. Pero eso se debe, insisto, a que 4 menos i se va acercando a 0, por lo que la tasa de crecimiento va disminuyendo. A medida que la población aumenta, la tasa de crecimiento va disminuyendo. Este tipo de análisis que acabo de hacer, que se puede hacer con más precisión y con más sutileza, incluso uno puede estudiar dónde está el punto de inflexión, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de análisis que yo llamo la ecuación nos habla. Uno puede estudiar la ecuación sin necesidad de resolverla. Eso es todo por ahora, continuaremos en clases posteriores. Muchas gracias.